material. Muy bien, vamos a ver por acá si se visualiza bien. A ver, un momentito, yo no puedo visualizarlo, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. No sé por qué no puedo, no se visualiza, pero vamos a volver a intentar. Compartir. A ver, a ver. Listo, ahora sí se va a poder visualizar. Muy bien, estimados colegas, nuevamente darles la bienvenida. El día de hoy vamos a hacer vamos a continuar con lo que con lo que arrancamos nuestra sesión pasada. Vamos a arrancar, pero vamos a continuar con lo que es redacción de documentos. ¿Qué documentos habíamos visto en la semana pasada? Habíamos visto modelos de solicitud y modelos de oficio, ¿no? Dijimos que la solicitud podía enviarlas ambos, tanto el oficio como la solicitud, podían ser internos o externos de la organización. Es decir, que ambos documentos podían manejarse tanto dentro como fuera de la organización. Por ejemplo, una solicitud. Una solicitud es la misma empresa puede enviar a otra organización, también del mismo modo puede recibir de personas externas, ¿no? Solicitudes de información, solicitudes para cierto trámite, para cierto servicio, todo ello. Y los oficios también dijimos que eran documentos que debían tener mayor formalismo, ¿no? Que estos documentos se enviaban, también se podían enviar oficios dentro de la organización, como también fuera de ella, ¿no? Es decir, como también podíamos enviar de una empresa a otra empresa, un oficio, ¿para qué? Para de repente saludar por su aniversario, para pedirles de repente, para manifestar de repente podríamos decir, alguna solicitud. Por ejemplo, vimos, ¿no? En nuestro ejemplo que de la UNSA, por ejemplo, en la Universidad de San Agustín, le enviaba un oficio, si no me parece, creo que era la Defensoría del Pueblo, indicando de que iban a realizar su examen presencial en época de COVID, ¿no? Y de que contaban con todo y eso lo enviaban mediante un oficio. Habíamos visto también puntos claves sobre estos, a ver dónde está nuestro documento, sobre estos documentos que vamos a reiterar el día de hoy. ¿Ok? Permítanme un momentito, ya está. Habíamos visto puntos claves sobre estos, que era, por ejemplo, la redacción de documentos administrativos, solicitudes, oficios. Acá habíamos visto etapas de redacción, consideraciones a tener en cuenta, las estructuras. Habíamos visto en etapas generales, como por ejemplo la de organizar y presentar nuestras ideas. Dijimos que primero, antes de redactar un documento, teníamos que organizar qué es lo que queríamos manifestar, teníamos que plasmarlo, ¿no? Teníamos que plasmar bien claras las ideas, cuál es el mensaje que queríamos transmitir. También habíamos hablado de la fluidez de expresión. Recuerden que los documentos tienen que entenderse como si estuviesen prácticamente es lo que yo diría en forma oral, pero en forma escrita, pero plasmado en forma escrita, ¿no? Y que debía tener entendimiento, debía tener fluidez. Si es que hablamos de entender la fluidez de un documento, dijimos que un buen tip era poder leer en voz alta. Dijimos de que el hecho de leer en voz alta un documento nos iba a ayudar a entender o a ver si es que se entendía o no. Otro ejemplo, más que ejemplo, puse por ahí un modelo, ¿no? Dijimos si yo leo en voz alta y se entiende lo que quiero decir, está bien mi documento, pero si yo leo en voz alta y estoy dando tropezones o veo que no se entiende algo, por ahí tengo que corregir mi documento. Por eso dijimos, una coma puede alterar todo el resultado, todo lo que yo quiero dar a entender en una oración, ¿no? Dijimos ahí, no es lo mismo decir no estoy mal a no, coma, estoy mal. No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo, dijimos. Asimismo, también hablamos de verificar la precisión y la claridad.
Habíamos visto estos pequeños puntos, también habíamos visto el por qué escribimos, ¿no? ¿Para qué? O sea, es decir, por qué tenemos que redactar documentos? Y dijimos que nos servían para varios puntos tener documentos físicos, ¿no? Desde la evidencia que este genera hasta la formalidad, también dijimos de que era para que quede como conocimiento de otras personas, de que cualquier gestión, cualquier proceso, cualquier proyecto que se ha plasmado dentro de la organización tenía que estar debidamente documentado. ¿Para qué? Para que personas que vinieran, sean ajenas, nuevas a la empresa, o de repente que sean trabajadores de la misma empresa, pero que requieran esta información, puedan tener acceso a ello. Dijimos también cuáles son los asuntos y las circunstancias. Dijimos cualquier asunto y circunstancia que se presente en una organización debe ser debidamente documentado. Acá, por ejemplo, pusimos el ejemplo del llamado de atención, ¿no? Dijimos, por ejemplo, que el llamado de atención inicial a un trabajador, aunque nuestra legislación no contempla eso, por casuística podríamos decir de que siempre el orden es primero llamado de atención verbal, después llamado de atención escrito, directamente el memorándum, y después ya suspensión de trabajo, ¿no? Que esas son las pautas que se sigue. Pero si nosotros nos ceñimos, por ejemplo, a lo que dice nuestra normativa no contempla lo que es el llamado de atención verbal, frente nos salta al memorándum. Pero si yo le hago un llamado de atención verbal a mis trabajadores, que ya lo habíamos hablado, si es que yo le hago un llamado de atención, así sea verbal, tengo que documentar el llamado de atención. No tiene que quedar documentado de que ese trabajador ya recibió ese llamado de atención verbal. ¿A través de qué? Puede ser a través de una ficha, puede ser a través de un documento, puede ser de repente a través de un cuaderno de ocurrencias, un cuaderno de constataciones, donde quede registrado de que el trabajador recibió el llamado de atención verbal. Es decir, hasta esas circunstancias se tienen que documentar, ¿no? Y también habíamos dicho que tenemos que tener muy en cuenta la ortografía, redacción y también ortografía, redacción y también lo que es los signos de puntuación que está dentro de la ortografía, ¿no? A utilizarlos bien. Había mucho también que dentro de un documento es importante poder tanto parafrasear como también utilizar párrafos, que es importante la utilización de párrafos, evitar hacer un solo párrafo grande, extenso, para que el documento no pierda la armonía, porque eso es lo que buscamos en un documento, que tenga armonía, que pueda tener armonía. ¿Ok? Y listo, estos son los puntos generales que habíamos visto en nuestra sesión pasada, puntos básicos que habíamos visto. Y también, bueno, acá vimos las estructuras de la redacción de documentos y ahora vamos a ver lo que son, habíamos visto ya lo que eran las solicitudes, habíamos visto lo que eran las solicitudes, habíamos visto también lo que eran los oficios. Hoy día vamos a ver lo que son los informes y los memorándum. Y vamos a arrancar por lo que son los informes. ¿Qué es un informe? ¿No? Podríamos empezar ahí. El informe viene de la misma palabra de informar o de información, que nos dice que son documentos escritos en prosa informativa. De ahí mismo viene el nombre. Informe es informativa con el comunicar. Refiere hechos obtenidos o verificados dado posibles soluciones que pueda generar el autor. Podríamos decir entonces que el informe en el contexto de documentos administrativos es un documento escrito que nos va a proporcionar información detallada sobre un tema específico. Su propósito ya lo tenemos ahí, que es informar, va a ayudar también para tomar decisiones, nos va a ayudar también de repente para poder realizar un seguimiento de actividades que se pueda tener dentro de una organización, ¿no? Los informes administrativos son una parte fundamental dentro de la comunicación interna de las empresas, ¿ok? Y de todas las instituciones generales, ¿no? Sean empresas, sean entidades, sean públicas, privadas, los informes son documentos administrativos que nunca pueden faltar en una empresa, que son bases, ¿no? Porque estos informes pueden abordar muchos temas dentro de la organización. Vamos a ver ahorita cuáles son los tipos de informe, las clases de informe que tenemos, que vamos a ver que pueden abarcar realmente muchos temas, porque pueden arrancar desde rendimiento
movimientos financieros que puede tener la empresa, hasta el progreso de algún proyecto que se tenga, resultados de alguna investigación que se haya hecho, resultados de algún proceso administrativo que haya surgido, ¿no? Su mismo nombre lo dice, es información que tiene la empresa sobre algún hecho que haya ocurrido. Y si vamos a hablar de repente, vamos a ver por acá, si es que hablamos de repente de qué es lo que debemos tener en cuenta para la redacción de informes, podríamos empezar a hablar desde el lenguaje claro. ¿Qué nos quiere decir este punto ¿Qué nos quiere decir este punto de que el informe debe contener un lenguaje claro? Primero, que cuando estamos hablando de informes, vamos a hablar directamente sobre, como ya lo hemos dicho, la información de un hecho. Por lo tanto, esperamos que la información de este hecho se pueda entender, ¿ok? Que la persona que va a leerlo pueda entender claramente el mensaje que este va a generar, ¿no? Entonces, el lenguaje claro nos ayuda al entendimiento, nos va a ayudar también a evitar la ambigüedad y la confusión que pueda haber en la redacción, ¿no? El lenguaje claro nos invita a que podamos expresar nuestras ideas de tal manera que la persona que va a leer este informe pueda entender sin ningún esfuerzo, ¿no? Y esto va a implicar utilizar palabras y frases simples, evitar también, por ahí habíamos mencionado, jergas innecesarias o estructurar oraciones de forma poco confusa de entender, sino que nos invita a estructurar las oraciones de manera coherente. Básicamente, como es que si yo les doy ahorita un informe a ustedes, yo espero que ustedes entiendan lo que dice en ese informe, no que tengan que interpretarlo. Por eso también hablamos del lenguaje preciso, que nos dice que esta precisión se refiere a la exactitud en la elección de palabras y los términos que se van a utilizar, ¿no? Para poder asegurarnos que la información que vamos a proporcionar sea correcta y no dé lugar a interpretación erróneas. Es muy importante cuando hablamos de un lenguaje preciso que vaya de la mano con el lenguaje claro. ¿Por qué? Porque una sola frase se puede interpretar de diversas maneras y debemos evitar eso, debemos evitar que en un informe dé lugar a libre interpretación, sino hablar de hechos específicos o hechos claros. ¿Ok? Los informes no son para ser interpretados, son para ser entendidos porque la interpretación ya se realizó al momento en el que se redactó este informe. Entonces, la persona que va a leer el informe, ya su función no es interpretar resultados, no es interpretar lo que él entiende, sino es entender lo que dice tal cual el informe. Por eso nos habla de un lenguaje preciso. Y no solamente el lenguaje preciso, sino también los datos precisos. En caso de repente de ser un informe financiero, cifras precisas también, ¿no? De repente si es un informe técnico, que podamos definir claramente los términos técnicos o especializados, ¿no? Que necesite. Es decir, el informe tiene que ser preciso, que también va de la mano con ser verídico. Y si hablamos también del lenguaje concreto, hablamos de que la concreción implica ser específico en las descripciones y los ejemplos, ¿no? En lugar de utilizar términos vagos, hay que proporcionar detalles e incluso, ¿no? De ser necesario, ejemplos que puedan aclarar nuestros puntos. Cuanto más concreta sea nuestra información, más fácil va a ser para las personas que van a leer este informe poder comprender la información y de repente replicar o aplicar alguna mejora, ¿no? O tomar una decisión en base a ese informe. Pero lo importante de la concreción es que evitemos así al igual que el lenguaje claro, evitemos la ambigüedad o evitemos dar evitemos dar de repente detalles que no sean útiles para el informe, ¿no? Por eso también menciona proporcionar detalles útiles e incluso ejemplos de ser necesarios para que puedan aclarar los puntos que se tienen. Y hablamos de un lenguaje objetivo, que el lenguaje objetivo nos va a hablar sobre mantener
bueno, que el lenguaje objetivo implica evitar la introducción de opiniones personales o sesgos en el informe, es decir, quitar la subjetividad. Ahí podemos ver cuál es la diferencia entre objetividad y subjetividad. La objetividad es lo que es. La subjetividad ya es cuando yo entrometo o introduzco opiniones personales o mi punto de vista o lo que yo creo, ¿no? En los informes no necesitan ser subjetivos, los informes tienen que ser objetivos. Ahí está un poquito lo que les mencioné hace un momento. El informe no es para que la persona que esté leyendo el informe lo interprete a su manera o lo entienda como la persona desea entenderlo o lo vea con los ojos que quiera verlo, no. El informe es un documento formal en el que se redactó en base a un hecho ocurrido, ¿no? Y el informe simplemente es el hecho ocurrido plasmado al papel, por lo cual el informe es un documento objetivo, no debe entrar subjetividad, ¿no? Y es como que yo les presento ahorita a ustedes un informe económico sobre las cuentas del mes. ¿Ok? Les presento un informe económico de la empresa de las cuentas del mes. ¿Qué es lo que deberíamos ver en ese informe? Cuentas, ¿no? Ingresos, egresos, detalles de egresos y saldo en caja, supongamos, un informe simple. Listo, ya está. Mis resultados son concretos, son objetivos, son precisos, claros, son simples, de que simplemente ahí está, ¿no? Cuánto ingresó de dinero, cuánto ingresó, en qué, perdón, cuánto ingresó, cuánto egresó, en qué egresó el dinero y cuánto me queda en caja. Eso es un informe, ¿ok? No es que yo agarro y yo interpreto, que yo agarro y digo, ahora ya está, a ver, esto egresó, pero yo creo que este informe ha debido egresar un poco más de dinero, ¿no? O yo puedo creer que haya ingresado más dinero y que haya egresado menos dinero y agarro y empiezo a modificar o empiezo a interpretar este informe en base a lo que yo puedo creer o lo que yo puedo imaginar o lo que de repente hasta me gustaría que fuese. ¿Ok? No, no puedo hacer eso porque el informe es uno, está claro, está en las cifras, están los montos del dinero que ingresó y que salió. No, el informe me dice, esta es la realidad. Tu subjetividad no está aportando nada a este informe. Por eso hablamos del lenguaje objetivo, que también contribuye a la credibilidad que va a tener un informe y permite que la persona que esté leyendo eso forme sus propias conclusiones, porque sí, nuestras propias conclusiones, lo que nosotros podamos concluir de ese informe, eso ya puede ser subjetivo, pero nosotros la información que entendamos de un informe debe ser completamente objetiva, ¿no? Y esa es la principal meta que se tiene al momento de redactar informes, ¿no? Evitar caer en ambigüedades, evitar caer en subjetividades también. Esa es la principal meta que se tiene. Y aunque pareciese que fuese fácil por ahí o que fuese simplemente podríamos decir, redactar entonces el informe en base a lo que tiene, no, no es tan fácil, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué no podríamos decir que es del todo fácil o del todo sencillo? Porque el informe va a exigir lo que es mucho detalle, el informe nos va a pedir mucho lo que es datos precisos, o información precisa, que a veces es un poquito difícil de poder simplificar. ¿No? Y eso vamos a ver cuando estemos viendo las partes, por ejemplo, de la redacción, ¿no? Y también si es que hablamos, ¿no? De la redacción de los informes, podríamos empezar a mencionar que precisamente para poder redactar adecuadamente los informes es una habilidad, es parte de las habilidades que debemos tener como asistentes administrativos y esta habilidad es importante en el entorno profesional, ¿no? En el entorno profesional administrativo en el que queremos desarrollarnos, ya que los informes van a ser utilizados para comunicar información, desde información simple hasta información crítica o muy crítica y poder tomar decisiones fundamentales. Y para eso siempre tenemos que tener algunas consideraciones que van un poquito más allá de lo que hemos visto, que es el lenguaje preciso, todo ello, ¿no? Ahora me parece que las teníamos por acá. Ahorita regresamos acá, ¿ok? Sí, por acá podemos ir viendo esto. ¿Ok? Vamos a tener que tener algunas consideraciones que van a ir un poquito más allá de lo que hemos hablado del lenguaje, ¿no? Como por ejemplo,
como por ejemplo, primero empezar a comprender cuál es el propósito del informe, ¿no? Antes de escribir un informe, hay que asegurarnos de entender por qué se está haciendo este informe, ¿no? ¿Para quiénes van a ir, para quiénes va a ir dirigido este informe y qué información se espera que se incluya en él? Eso nos va a ayudar a enfocar nuestra escritura de manera efectiva al momento de redactar un informe y a eliminar la ambigüedad. ¿Ok? Eliminar la ambigüedad es como que cuando hagamos un informe pensemos, ¿quiénes van a ser las personas interesadas en leer este informe? ¿O quiénes son los que van a estar, o los que van a necesitar la información de este informe que estoy colocando acá? ¿No? Y esto me va a ayudar a poder redactarlo de mejor manera. También en el informe nos pide lo que hace un momento dijimos, ser conciso y claro. Y eso aplica en general para todo tipo de documentación administrativa, es que evitemos el lenguaje rebuscado. Ok, hay que evitar las palabras o el lenguaje rebuscado y reemplazarlo por un lenguaje simple, claro y sencillo que no se, que no vaya, que no salga del respeto, ¿ok? Que sea un lenguaje claro, sencillo y respetuoso, ¿ok? Y de ser necesario, si es que tenemos que usar algún concepto técnico, si es que es necesario utilizar de repente algún concepto, palabra técnica, hay que asegurarnos de que cualquier persona pueda comprender este informe, no solamente no solo los expertos en el tema, ¿ok? Por ejemplo, si es que yo tengo que utilizar un lenguaje técnico, que de repente no muchos van a entender o solamente van a entender las personas que sean expertas en el tema, siempre es el lenguaje técnico al primer momento en el que se menciona aclarar qué significa. ¿Ok? Supongamos que yo utilizo, vamos a suponer, mira, un ejemplo muy pequeño, ¿no? Yo estoy haciendo un informe del pago de mis trabajadores y coloco, ¿no? Ahora tenemos hasta el 15 de noviembre para poder pagar las CTS. ¿Ok? CTS, personal administrativo tiene que dominar qué es una CTS. Una CTS es a ver, ¿qué es la CTS? ¿Qué es la CTS? A ver, colegas, eso tienen que dominarlo, ¿va? Vamos a ver, ¿qué es la CTS? Compensación por tiempo de servicios. Muy bien, ¿ok? Vamos a ver, compensación por tiempo de servicios. Excelente, ¿no? Eso, muy bien, ya Fiorello nos dijo más claro, es un beneficio social que tiene como finalidad proteger al trabajador, ¿no? Ya está. Entonces, si yo de repente en un informe voy a utilizar voy a utilizar esa palabra CTS, podemos entender que el personal administrativo lo va a dominar, porque es un término que sí o sí se tiene que dominar para labores administrativas. Pero si este informe va a la mano de repente de obreros, va a la mano de personal operario o operativo, va a la mano de otros trabajadores que no hacen labores administrativas, es muy probable que no lo entiendan. Es muy probable que al momento en el que lean este informe ellos digan, ¿y qué es CTS? ¿No? Y vayan a tener que buscar la información, ¿no? Y si la buscan les va a salir rápido la información, pero siempre va a quedar la duda. ¿Se estará refiriendo a esto? De repente hay otro significado, porque hoy en día hay un montón de siglas que se utilizan para diferentes términos, pero son las mismas. Entonces, si es que yo tengo que usar ese lenguaje técnico en un informe, puedo poner CTS sí, y entre comillas, en compensación por tiempo de servicios. Ya está, ya lo aclaré una vez. Ahora, durante el desarrollo del resto de informes, del resto del informe, ya puedo seguir utilizando la sigla CTS, porque al inicio, la primera vez que lo utilicé, ya lo expliqué. La persona que está leyendo el informe ya lo leyó, ya sabe qué es. Y para la hoja, supongamos que sea un informe extenso, para 30 del informe, donde él siga leyendo CTS, 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 ya va a saber qué significa, ya no va a tener mayor problema. Entonces, si es que es necesario utilizar estos términos técnicos, siempre primero hay que colocar qué significa la primera vez que lo utilicemos.
¿ok? Y siempre tener en cuenta esto, que el informe que nosotros hagamos, así sea de repente para nuestra área, podemos decir, pero Miss, este informe es únicamente para el área administrativa, solo lo vamos a manejar acá los administrativos, por lo tanto yo puedo utilizar el lenguaje técnico, puedo utilizar las palabras rebuscadas administrativas porque todos los que estamos acá lo dominamos, pero siempre hay que pensar que ese informe en algún momento puede salir, ¿ok? O puede haber nuevo personal que esté interesados en ese informe y que no necesariamente, que no necesariamente vaya acorde a lo que son de repente, o que, perdón, o que no necesariamente sean expertos en el tema. También tendríamos que tener más consideraciones como, por ejemplo, ya les había mencionado, utilizar los párrafos, dividir el contenido en párrafos cortos, ¿no? También utilizar las listas numeradas cuando sea necesario para hacer que la información sea más digerible. Y es muy importante eso, que la información de perdón, aunque suene redundante, que la información de mi informe sea fácil de masticar, ¿ok? Que cuando yo lea ese informe no me complique. Primero, que no me agote la vista. Recuerden, la primera impresión es lo más importante. Si yo veo un informe de párrafos largos, de párrafos o toda una hoja sin ningún párrafo, ya es agotador, porque ya sé que hay cantidad de información. ¿Cómo podemos hacer que nuestro cerebrito pueda digerir mejor cuando hay información abundante? Dividir en párrafos cortos, utilizar listas, utilizar A, B, C, 1, 2, 3 por puntos, por viñetas. Eso nos ayuda bastante a que la información sea más digerible. Dentro de un informe, siempre utilizar, de ser necesario, y de contar con los recursos, ejemplos y evidencias, ¿no? Apoyar las afirmaciones que tenemos con ejemplos concretos o evidencias relevantes, ¿no? Ya sean gráficos, tablas, ¿no? Que pueden resultar útiles para respaldar la información que estamos dando, es que vamos a utilizar información adicional, si es que vamos a utilizar información de otros lados o información que no sea de elaboración propia, hay que citar nuestras fuentes. Recuerden, en un informe y en cualquier documento, en realidad, no puedo utilizar, como quien diría, conceptos de otros, no puedo utilizar definiciones, conceptos de otros, y utilizarlas como si fuesen mías. No puedo hacer eso, ¿ok? Siempre tengo que siempre tengo que hacer mención de los verdaderos autores, ¿no? Por eso hablamos de citar fuentes si es que son externas a lo que yo estoy indicando dentro de mi informe. Ahora también una parte importante, lo que habíamos mencionado también, que también lo que le estoy mencionando también aplica no solamente a informes, aplica a todo tipo de trámite documentario, pero ahorita lo estamos enfocando un poquito más a los informes. También tenemos que evitar utilizar jergas, por ejemplo, jergas, jergas innecesarias, ¿no? Asegurarnos de que, por ejemplo, si utilizamos de repente que las jergas tenemos que evitarlas, ¿no? Siempre utilizar palabras simples de entender, pero que no sean rebuscadas, ¿no? Ahora, habíamos mencionado hace un momento, si es que al igual que los tecnicismos, si es que voy a utilizar alguna palabra que considero necesaria, siempre la primera vez que aparece en el informe hay que definirla. No asumir que todos los lectores están familiarizados con ellos. Pero siempre, de preferencia, evitemos jerga, evitemos palabras coloquiales también, palabras que sean, de repente que sean, aunque sean muy utilizadas dentro de la cultura organizacional de la empresa, o aunque sea de la cultura de su ciudad o de su país, aunque sean muy utilizados, hay que evitar, si sabemos que no son palabras comunes, ¿no? Hay que evitar siempre eso. Y también importante, ¿no? Que va de la mano con evitar la jerga, es mantener en el informe un tono profesional, ¿no? Porque estos deben mantener, lo que habíamos mencionado hace un momento, un tono objetivo y profesional para evitar las opiniones personales y poder mantener los enfoques en los hechos y las evidencias. ¿Ok? Y siempre también, una observaciones que podemos tener, que acá también las estamos mencionando, que siempre tenemos que tener en cuenta, es que el informe va a ser el resultado de un requerimiento
o la solicitud de un superior. Exacto, muy bien. Traer palabras diplomáticas en situaciones necesarias, jergas con los amigos también, evitar caer en arcaísmos, ¿no? También hay que evitar esas palabritas. Y es que a veces uno lee y uno lee informes a veces que presentan o una de dos, o los informes a veces son muy rebuscados, buscan palabras complicadas para entender, o también a veces los informes no son fluidos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo leer un informe que diga que vamos a detallar como que se rompió un televisor, ya estábamos en la organización, estábamos en la empresa, y por un descuido de un trabajador se rompió el televisor de la oficina. ¿Ok? Supongamos que tengo que hacer un informe sobre ese hecho. Hay informes que a pesar de que son fáciles de entender, pierden el tono profesional y también pierde la fluidez y la armonía, ¿no? Porque a veces nos ponen así, nos ponen, por ejemplo, vamos a describir este hecho, ¿no? Estaba la trabajadora María y el trabajador Juan, estaban en la oficina y entonces procedieron a ingresar a las instalaciones, entonces los trabajadores se les veía que estaban conversando, entonces los trabajadores en un momento de descuido se apoyaron sobre el televisor. Entonces los trabajadores al darse cuenta sobre el apoyo que apoyaron de manera inadecuada salieron rápidamente, por lo que los trabajadores vieron caer el televisor, por lo que de inmediato avisaron al superior sobre que el televisor se habría caído. Por lo que al tomar conocimiento, el superior se acercó inmediatamente a la oficina. Asimismo, al ver que el televisor se había caído, procedió a llamar la atención a los trabajadores y asimismo al resto del área. Es decir, se dan cuenta que es un hecho fácil de describir, pero ¿por qué pierde la armonía? Por lo que están repitiendo. Entonces, asimismo, por lo que, ¿no? Y pierde la armonía, ¿no? Y pierde la armonía y todo eso lo colocan en un solo párrafo, ¿no? Uno, que repetir varias veces las palabras ¿qué es lo que están haciendo ellos? Quieren conectar una idea con la otra. ¿Por qué? Porque sí, va de la mano, ¿no? Porque es una historia de hechos que han sucedido y son hechos que va uno tras de otro, tras de otro, tras de otro y tras de otro, ¿no? Entonces, por eso es que ellos buscan dar la conectividad, quieren conectar que un hecho trajo otro y luego repitió el otro y fue consecuencia de lo otro y lo otro y lo otro, ¿no? Eso es lo que ellos quieren hacer. Pero ¿qué pasa? Al utilizar todo en un solo párrafo, agotan la historia y hacen que sea inentendible. Después, al repetir constantemente los términos, las palabras, ¿no? Que son por lo que, entonces, así mismo pierde la armonía, ¿no? Entonces, hemos pasado de un informe que tiene mucho tecnicismo, que no entendíamos las palabras, de un informe que tenía vocabulario rebuscado, ¿no? Y que cada vez que leía una palabra tenía que entrar a internet a buscar qué significaba la palabra, a otro informe que es tedioso, que es cansado de leer, otro informe que hasta puede generar un poco de estrés para la persona que esté leyendo eso, ¿no? Entonces, por eso siempre los informes hay que tener buena redacción, ¿no? Y ahí viene lo que es importante parafrasear, y que hoy en día nuestra inteligencia artificial nos ayuda bastante en eso, ¿no? De repente, y al igual que muchas personas, yo no tengo el arte de poder redactar, porque escribir es un arte, o es un arte que tiene que dominar el asistente administrativo, ¿ok? Pero escribir es un arte. Es por eso que hay muchos artistas que son escritores, hay personas que escriben novelas, personas que detallan hechos, los que escriben sus libros, los que escriben sus autobiografías, ¿no? Y que si nosotros leemos libros continuamente, enriquecen nuestro vocabulario porque vemos de que ellos no caen en esa redacción tan mala, sino que por el contrario, ellos tienen que contar toda una historia en un libro de 100, de 200 páginas. Y no pueden estar repitiendo entonces, y yo dije, y él dijo, yo dije, y él dijo, no, sino que ahí vemos el arte de escribir. Es por eso que el asistente administrativo también tiene que ser un lector empedernido. Tiene que leer mucho porque la lectura es lo que le va a ayudar a utilizar buenos conectores, le va a ayudar a utilizar palabras adecuadas, le va a ayudar incluso a citar a otros autores,
¿ok? Entonces tiene que leer mucho, pero escribir es un arte, ¿ok? Escribir es un arte y ese arte se puede desarrollar. Pero si es que ya estamos redactando un documento y todavía no hemos desarrollado nuestro arte de escribir, la inteligencia artificial hoy en día nos ayuda mucho. ¿Ok? Incluso en ITEC los sábados hay seminarios donde tocan mucho lo que son inteligencia artificial que he visto y te enseñan utilización de aplicaciones que te simplifican la vida. Y actualmente hay aplicaciones, hay páginas web que te ayudan a parafrasear, ¿no? Si yo escribo de repente mi texto y repito, entonces, y por eso, por lo que, así mismo, puedo agarrar mi texto, puedo copiarlo en una aplicación y pedir que me parafrasee el texto. Y van a ver cómo solita la aplicación me parafrasea y me corrige esos conectores, me cambia palabras, me mejora redacción, todo ello para que nos ayude, ¿no? Actualmente tenemos esa ayuda, ¿no? Obviamente no hay que depender de la ayuda nos puede servir como guía, pero siempre y cuando estemos aprendiendo de esa guía a enriquecer nuestro vocabulario. El asistente administrativo es muy importante eso. El asistente tiene que enriquecer todo lo que pueda su vocabulario para hacer esta parte de las redacciones. Y cuando hablamos de enriquecer, no está mal que una persona tenga para sí mismo un vocabulario rebuscado, un vocabulario rico. No está mal, al contrario, es bueno, ¿no? Pero al menos para la redacción de documentos tenemos que tener algo en cuenta, que todas las personas tienen desarrollado ese vocabulario. Entonces, no todas las personas me van a entender. Y así como es un arte poder escribir palabras complejas, palabras rebuscadas, poder hablar con términos que no son comunes escuchar, también es un arte poder escribir con simplicidad, con sencillez, sin que pierda armonía, sin que pierda respeto, sin que pierda profesionalismo y que sea sencillo de entender, ¿no? También es un arte poder hacer eso y eso el asistente tiene que dominarlo, ¿ok? Eso es obligatorio. Para el asistente es muy, muy, muy obligatorio tener que dominar todas esas pautas para poder redactar un informe. Asimismo, nos dice que se realiza es el resultado de un requerimiento, una solicitud de un supervisor, que se realiza con el fin de ser la base específica que aporte información relevante a la hora de tomar decisiones. El informe primero obviamente nos va a quedar como evidencia, pues, si es que se quiera revisar algún proceso, pero también si es que te quiere tomar decisiones sobre alguna situación o algo, lo más probable es que antes de tomar decisiones querramos ver informes sobre ese hecho para en base a ello poder tomar decisiones. Y generalmente contiene tablas, cuadros, gráficos estadísticos y otras formas para la clasificación, organización y la presentación de datos, ¿ok? Lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? El informe tiene que tener toda la objetividad sobre los hechos. Si es que podemos anexar evidencias sobre ello, aún mejor si es que tenemos evidencias, ¿no? Y vamos a ver acá, creo que teníamos por acá más características. Vamos a ir viendo también más características que tiene que tener un informe. Por ejemplo, también el informe, si es que mencionamos, antes de mencionar las partes, si es que mencionamos algunas características, podríamos hablar primero ya hemos visto desde las fuentes de información, que a menudo tenemos que citar a otros autores de ser necesario. No es necesario siempre citar a otros autores en un documento, ¿no? A excepción que pueda hacer una investigación o algo, ¿no? Y que queramos tener algún antecedente, pero no siempre va a ser necesario, va a depender mucho del informe que estemos trabajando. También hemos visto que el lenguaje y del estilo del lenguaje ya lo hemos dejado claro, que tiene que ser claro, preciso, concreto y objetivo. Esos 4 puntos ya lo hemos dejado claro, ¿ok? Además, también tenemos que seguir un estilo consistente en los términos de formatos, del formato que vayamos a utilizar. Después también la actualización que tengamos, ¿no? Los informes tienen que estar actualizados y reflejar la información más reciente disponible. La antigüedad de la información, por el contrario, nos puede afectar a la relevancia y la precisión de un informe. Un informe con datos antiguos
lo podemos utilizar de repente para antecedentes, pero siempre hay que recalcar que ese informe es para eso, para antecedentes. Un informe debe contener siempre información actualizada. Muy importante también si es que hablamos de la confidencialidad que debe tener un informe, porque algunos informes pueden contener información confidencial que va a requerir medidas de seguridad especiales de repente, ¿no? Porque no todos los informes son de acceso público o no todos los informes son para poder repartir o para poder ver. No hay informes que son un poco más de accesos restringidos, como por ejemplo los informes económicos, si es que hablamos de las instituciones privadas. Una institución privada no tiene tanto una obligación de dar información económica al público en general, a diferencia de la institución pública que sí, que la institución pública tiene que dar detalles, ¿no? De su información contable. Pero, por ejemplo, esta información es confidencial, no cualquiera puede tener acceso, también por aspectos de seguridad, ¿ok? Entonces, siempre si este informe requiere confidencialidad, hay que detallar, ¿no? Hay que detallar que requiere medidas de seguridad, o un marcado de confidencial o algo así, ¿no? También podemos hablar de que podemos integrar en un informe elementos visuales, que pueden incluir, como ahí lo dice en nuestro PDF, gráficos, imágenes, tablas, ¿no? Elementos visuales que puedan facilitar la comprensión de un informe, ¿ok? Que nos ayude a facilitar la comprensión de un informe. Si por el contrario, estos gráficos no son relevantes para la información, no son de repente, estos gráficos no son también de repente, necesarios de repente, entonces evitar ponerlos si es que no van a aportar nada o no me generan datos reales. No, a veces, por ejemplo, pido informes, obviamente son alumnos de pregrado, entonces recién están aprendiendo, pero a veces les pido informes a los alumnos con todos esos datos que les pido y no sé por qué a veces se les ocurre, de repente ellos dicen, hay que armonizar este informe, que tenga un poquito de color y me ponen una imagen de Google de dos personas en una oficina, de repente viendo un documento, ¿no? Armonía le da al documento, pero le quita el profesionalismo, sí. El gráfico, la figura, ¿no? La imagen de las dos personas viendo el documento no me aporta en nada. ¿Ok? Al menos a mí no me aporta en nada. ¿Qué es lo que podría aportarme de repente? Supongamos que el informe que están haciendo trata sobre análisis interno de la organización, que me pongan de repente un gráfico con un FODA que ellos han elaborado de su organización, ese gráfico me aporta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es más bonito que yo agarre y vea el FODA de esa organización en un gráfico, no en una forma de cruz, colocando arriba, abajo, en las cuatro partes el FODA, a que vea, ¿no? Es un texto que diga FODA y abajo, fortalezas, 2 puntos, las fortalezas, o oportunidades, 2 puntos, las oportunidades. Se va a entender, pero es más armonioso poder verlo en un gráfico, ¿no? Eso sí me aporta a mi informe, pero colocar imágenes, por ejemplo, dibujitos, eso no aporta. Y por el contrario, pierde un tono profesional. O peor aún, si es que voy a poner un documento que sirve como referencia, pero que no es de elaboración propia, ni la información que está en ese cuadro, en esa imagen o en ese gráfico es de mi empresa, no solamente no me aporta, sino que puede resultar perjudicial. Imagínense que yo estoy haciendo el mismo ejemplo, ya estoy poniendo un FODA y digo, para armonizar voy a poner un FODA y me meto a Google y pongo FODA de restaurantes. Me van a salir varios, copio uno y lo pego y lo pongo en mi informe y abajo cito, ¿ok? Abajo digo, voy a citar, ¿no? Fuente, voy a poner la fuente, ¿no? Del libro tal, del autor tal. Listo. Yo leo el informe, ¿ok? Primero que nada, ese cuadro ya no me va a aportar en nada para mi informe. ¿Por qué? Porque ese FODA, esa imagen, porque eso ya no es un FODA, eso es una imagen. Esa imagen que estoy viendo no corresponde a mi organización. La información que contiene ese cuadro no corresponde a las de mi empresa. Por lo tanto, dentro de mi informe ya no aporta en nada. Segundo, que no solamente no aporta, sino que puede resultar perjudicial. ¿Por qué? Porque al momento en el que yo lea la información de ese cuadro,
Si es que yo soy una persona externa a la empresa, si es que yo no domino las citas, por más que leo la cita, simplemente no domino en qué caso se cita, en qué caso no, yo puedo interpretar que la información de esa imagen que se ha colocado pertenece a la empresa. ¿Ok? Pertenece a la empresa y puedo aludir de que la información de otra empresa es de mi empresa. ¿Ok? Entonces, no. Los elementos visuales hay que tener mucho cuidado para incluirlos. Los elementos visuales no son decorativos, no son decorativos, sino que nos van a ayudar a visualizar mejor y a entender mejor los datos. Si el elemento visual me va a facilitar la comprensión de lo que yo estoy poniendo en mi informe, lo pongo. Si es que no me va a aportar nada, no lo pongo porque por el contrario, entro en el riesgo de que pueda resultar perjudicial. Y ahora sí vamos a ver las partes de un informe. ¿Cuáles son las partes de un informe? Un informe va a arrancar desde su portada. ¿Qué es la portada? Primero que nada, vamos a hablar de las partes de un informe, que son las secciones estructurales que van a componer este documento y que le van a dar un formato que nos va a ayudar a ver un documento organizado y coherente. Esa es la finalidad de las partes del informe, ¿no? Que la información que esté ahí esté organizada y coherente. Y empezamos con la portada, ¿no? Que la portada es la página frontal del informe y que suele contener información esencial, como por ejemplo el título que va a llevar el informe, también el nombre de la persona que está haciendo el informe, ¿no? El nombre del autor del informe, en qué fecha es la elaboración de este informe, que esto es muy importante, porque si estamos hablando que si un informe tiene que tener documentación, si un informe tiene que tener documentación actualizada, es decir, tiene que tener documentación actual, entonces es importante poner en qué fecha se está elaborando el informe y el lugar de elaboración o presentación de este documento. También dentro del informe, en algunos casos puede incluir también el logotipo de la organización, de ser necesario. La portada podríamos decir que es como la carátula, ¿no? De este informe, si es que lo queremos ver así. Después sigue lo que es el índice. El índice ya sabemos todos lo que es, ¿no? Es una lista de contenidos o secciones que tiene un informe y que va a tener también lo que son es la guía del lector, va a tener el total de páginas, también el índice va a tener lo que es el número de página, como va a tener los títulos o los subtítulos que tenga nuestro informe, va a estar también en el índice en qué página está, ¿no? Cada uno de los temas que se está tocando, ¿ok? Y que también va a permitir al lector podríamos decir, poder navegar o poder profundizarse rápidamente en todo el informe, ¿no? Que no le resulte complicado entrar en este informe, ¿no? Y para poder acceder a las secciones que les interesan. El índice es muy importante en realidad en cualquier informe. ¿Por qué? Porque hay personas que no quieren leer todo el informe, que solo están interesadas en una parte del informe o en un detalle del informe. Entonces, en el índice simplemente entran y dicen, yo no quiero leer la primera parte, yo quiero saltarme de frente al gráfico. Entonces busco en el índice, veo que en la página 60 está el gráfico, listo, me voy de frente a la página 60. No, hay personas que el índice aporta, a diferencia de que si no tuviese un índice, tendría que estar rebuscando todo el documento para poder llegar a él. Después ya tenemos lo que es la introducción, ¿ok? Que también se le puede conocer como resumen ejecutivo o la introducción, ¿ok? De hecho, el resumen ejecutivo y la introducción, hay informes en los que prefieren trabajarlos por separado e informes en el que solo utilizan la introducción y dentro de la introducción contiene el resumen ejecutivo ya. Yo les voy a hablar primero sobre qué es el resumen ejecutivo, luego sobre qué es la introducción y después cómo hay personas que prefieren juntar de frente resumen ejecutivo e introducción en uno solo.
Primero vamos a hablar, en este caso lo hemos juntado de frente como introducción, pero vamos a hablar sobre que el resumen ejecutivo nos va a ayudar a proporcionar una visión general de lo que contiene este informe. Eso está en el índice, sí, pero en el índice solo están los títulos. En el informe en el resumen, perdón, yo voy a colocar a grandes rasgos, o en pocas palabras, qué hay dentro de cada uno de esos títulos. ¿Ok? Eso lo voy a colocar en el informe a grandes rasgos, de una manera muy breve. Voy a poner la descripción del propósito, los objetivos, los hallazgos que se han hecho, ¿no? Y que es útil también para los que desean obtener una visión general antes de leer todo el informe. Ok, el resumen ejecutivo, su mismo nombre lo dice, que es colocar de manera resumida, muy resumida, los puntos claves que tiene este informe. Y la introducción ya presenta el contexto y el propósito del informe a más detalle, ¿no? Que explica primero el por qué se ha desarrollado el informe, cuál es el alcance y qué se espera lograr con él. Por eso decimos que a veces hay personas que prefieren trabajar así, el resumen, que abstract, o en inglés, y aparte la introducción, como hay personas que simplemente en la introducción, dentro de la introducción, muy aparte de colocar el contexto y el propósito del informe, también colocan el breve resumen de lo que contiene. Es decir, hay personas que lo juntan los dos. ¿Se puede hacer? ¿Es aceptable? Es aceptable. También va a depender mucho, ¿no? De la política que tenga la empresa. Si la empresa exige resumen y exige introducción, a separarlo. Si la empresa no te exige, no tiene mucha exigencia en cuanto al formato, no, lo puedes trabajar todo junto. Y después de eso ya viene lo que es el cuerpo del informe, que es la parte, por así decir, más importante. Ya, para hablar de la introducción, también nos dice de que no debe superar las 2 páginas. Estaba olvidando eso, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente la introducción es también un resumen, ¿no? Entonces es para ver de manera corta, de manera sencilla, como un breve preámbulo a lo que se nos viene, ¿no? Por así decir, la introducción es como el tráiler de la película, ¿no? El tráiler nunca va a durar 1 hora cuando la película dura 1 hora y media, ¿ok? No. El tráiler dura unos cuantos minutitos. Es igual, la introducción es como el tráiler del informe, ¿ok? Y por eso debe ser también corto, no superar las 2 páginas, y ahora viene el cuerpo y el desarrollo, que es la parte más importante del informe, ¿no? Porque el cuerpo, ya lo hemos dicho, es la parte principal y contiene la información detallada sobre el tema estamos plasmando. Contiene el texto principal y puede complementarse, acá ya lo hemos visto con gráficas, con todo ello, y es la parte de mayor contenido. Ok, así también puede dividirse en varias secciones o en varios capítulos si nosotros queremos, dependiendo de la complejidad del informe también, ¿no? Acá, en este cuerpo, es donde vamos a presentar los datos, los análisis, los resultados, todo lo que tengamos, ¿no? Después del cuerpo, ya viene lo que son se me trabó, acá está. Ya viene lo que son las conclusiones. Las conclusiones nos van a ayudar, resumen todo lo que hemos, todos los hallazgos o todo lo descrito en el cuerpo. ¿Ok? Las conclusiones ya son, como quien dice, pues, ¿no? En conclusión, todo lo que hemos tratado ahí ya lo resumimos ahí en las conclusiones, ¿no? Y también y los resultados clave del informe, ¿no? Las conclusiones por lo general deben ser concisas y destacar aspectos más importantes que tenga mi informe, ¿no? Y por último ya tenemos lo que podemos colocar acá, bibliografía, referencias, si es que es necesario. De hecho, después de las conclusiones, hay varios aspectos que podemos colocar en un informe, ¿no? Acá les hemos puesto lo que es la bibliografía, pero en realidad también podríamos aplicar lo que es de repente recomendaciones, de ser necesario, si es que se aplica o si es que se han solicitado alguna recomendación que se pueda hacer. Se pueden colocar también bueno, acá hemos puesto, ¿no? La bibliografía, las referencias, ¿no? En caso que se hayan utilizado fuentes externas, es importante citar correctamente nuestras bibliografías también. Ahorita vamos a ver modelos, ¿no? Y los anexos o apéndices si es necesario, ¿no? Los anexos o apéndices, si es necesario porque van a contener información adicional, ¿no?
como gráficos de repente un poco más detallados, documentos de respaldo también. Y bueno, y por último, no hemos pasado a los anexos. Y por último, también recuerden siempre, acá está, los anexos también nos sirve para ofrecernos información adicional a la que va a contener este informe. Y por último, nunca olvidarnos me parece que está acá, de la firma, ¿no? Al final del informe, todo eso, tiene que ir la firma ya sea de aprobación o la firma de la persona que realizó la firma de la persona que ha realizado este informe. ¿Ok? Ahora tenemos también diferentes tipos de informes. ¿Ok? Vamos a ver, hasta el momento hemos visto las partes que debe contener un informe y ojo, no estamos hablando de que un informe. Acá, si nosotros vemos las partes, podemos ver que aparentemente un informe es largo, es extenso, ¿no? Es casi como una tesis o como una investigación. Podríamos decir que sí. Podríamos decir que la investigación o las tesis que se realizan también son informes, ¿no? ¿Por qué? Porque damos informes de resultados, damos informe de la investigación que hemos realizado, damos informes de una problemática, ¿no? También son parte de un informe y contiene casi las mismas partes de un informe. Pero los informes en realidad pueden ser desde muy grandes hasta muy pequeños, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los tipos, más que tipos, porque no podríamos llamarle más tipos, podríamos decir enfoques de los informes. Nuestros informes, pues acá vemos, se enfoca. Vamos a ver qué enfoques pueden tener nuestros informes y vamos a ver primero el enfoque expositivo. Cuando hablamos de un enfoque, de un enfoque expositivo, hablamos de que tiene como objetivo presentar información de manera objetiva y descriptiva, ¿no? Objetiva ya hemos quedado claro, ¿no? Que es lo que es, ¿no? Cuando hablamos objetivo ya hablamos de hechos, ¿no? Y descriptiva es poder, poder hablar un poquito más de describir de repente los eventos, ¿no? Que se han podido surgir o algo, ¿no? Por eso de ahí viene su mismo nombre. ¿Ok? Ahora, ¿qué más podemos ver de estos informes expositivos, ¿no? Que se va a centrar en proporcionar hechos, datos y detalles sobre temas en particular. ¿Ok? Sobre temas en particular y no se emiten opiniones ni juicios. ¿Ok? En lugar de ello, los informes expositivos se limitan a exponer la información que se tiene de manera clara y concisa para que los lectores puedan entender el tema, ¿no? Por ejemplo, un informe expositivo podría explicar aspectos técnicos de un producto o el funcionamiento o de un proceso sin realizar interpretaciones o análisis profundos, ¿no? Supongamos, yo quiero hacer un informe expositivo sobre cómo sobre cómo tengo que utilizar de repente una aplicación. ¿Ok? Hay una aplicación, ya está, voy a utilizar mi aplicación de internet, mi WhatsApp. ¿Ok? Entonces yo quiero hacer un informe sobre cómo tengo que utilizar el WhatsApp. ¿Ya? Entonces, ahí yo puedo explicar aspectos técnicos, ¿no? La WhatsApp es una aplicación, hay que descargarla, va a contener la siguiente información, datos, trámite de datos personales, método de utilización, para qué sirve, todo eso, pero eso yo no lo voy a hacer de acuerdo a mi opinión y a mi juicio. Yo simplemente voy a poner las características que tiene la aplicación del WhatsApp. Yo no voy a poner en el informe, a mi parecer, yo creo que el WhatsApp es una herramienta bastante útil porque nos sirve día a día. O tampoco voy a poner como comentario personal, me parece que el WhatsApp está exhibiendo nuestra privacidad, ¿no? Me resulta una aplicación peligrosa para niños menores de 12 años. No. Yo no. ¿Por qué? Porque en el informe expositivo yo no emito juicios, en el informe expositivo yo no emito juicios, yo no pongo mi punto de vista, simplemente describo lo que es. Por eso es objetivo y descriptivo. Objetivo porque no va a entrar la subjetividad, simplemente yo voy a poner lo que es, ¿ok? Y descriptivo porque simplemente me voy a limitar a describir la función, por ejemplo, en este caso del WhatsApp. Ahora tenemos el otro enfoque,
que podríamos hablar, si queremos acá, se enfoca en hechos o secuencia de acontecimientos, pero sin análisis ni interpretación personal. Por lo tanto, tampoco este va a contener conclusiones. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque las conclusiones, por lo general, suelen ser lo que el autor entiende del texto. En este caso, en este informe, no queremos la opinión personal de la persona que lo está elaborando, simplemente queremos la exposición, lo descriptivo de este informe, la objetividad, ¿no? Y se especializa en contener antecedentes sobre el hecho que aportan, ¿no? Es más bien una presentación objetiva de los hechos. Si yo hablo ahora del informe interpretativo, ya muy diferente a lo que acabamos de mencionar hace un momento, ¿no? ¿Qué es el informe interpretativo? Este informe va más allá de la simple presentación de datos o hechos que hayan surgido, ¿no? Por el contrario, en este informe vamos a realizar análisis, vamos a ofrecer nuestras opiniones, ¿no? Vamos a interpretar los resultados o la información que hayamos obtenido que se esté presentando. Por eso se llama interpretativo, porque el informe interpreta el significado de los datos y busca también comprender el porqué de los hallazgos, ¿no? Es decir, acá sí puedo dar mi información personal, ¿no? Y este informe acá, por ejemplo, en el informe interpretativo, sí puede incluir lo que son de repente las conclusiones, hasta las recomendaciones, porque si yo estoy interpretando, también puedo otorgar las recomendaciones, ¿ok? Un informe interpretativo, por ejemplo, vamos a ver un informe interpretativo de ventas que podría analizar tendencias, identificar áreas de mejora, ofrecer recomendaciones estratégicas, ¿no? De repente me dicen, por favor, háganos un informe interpretativo sobre cómo van las ventas en la organización. Listo, si me dijeran un informe de repente, si es que me hubiesen dicho de repente un informe expositivo, yo simplemente me hubiese tenido que limitar a poner las ventas del mes, ¿cómo han sido? ¿No? Las ventas han sido, en tal cantidad, no hemos vendido tal cantidad, hemos tenido tantos clientes, hemos tenido tal ganancia, los productos que más se han vendido son estos, ¿no? Los productos menos vendidos son estos, los productos con mayor demanda, los productos con menor demanda, los productos que generan más ganancia, los productos que no generan tanta ganancia y listo. Ahí está mi informe expositivo, ¿no? Con los datos, como quien dice, los datos fríos. Pero si me dicen, hazme un informe interpretativo sobre las ventas, ahí sí, ¿no? Yo agarro y digo, listo, las ventas que hemos tenido, de repente los productos con mayor demanda, ¿no? Han sido esto, doy mi opinión. Ahí sí interpreto, ¿no? Por lo que se puede interpretar que en el mes de octubre, ¿no? Para que podamos tener antecedente para el próximo año, los productos con mayor demanda pueden ser los productos, supongamos, ¿no? Del Señor de los Milagros de repente en Perú, ¿no? Los productos religiosos, los productos tales, todos ellos, ¿no? Entonces podríamos interpretarlos así. No, ahora podría poner de repente mi recomendación, ¿no? Recomiendo, ¿no? Que dejemos de vender tal producto. ¿Por qué? Porque su costo es elevado, no vende, se está estancando, por lo que recomendaría terminar el stock de venta de este producto y ya eliminarlo y reemplazarlo por productos más comerciales, con mayor demanda, ¿no? Ahí ya estoy dando mi punto de vista. ¿Ok? Ahí yo puedo analizar tendencias, como mencioné hace un momento, puedo analizar, ¿no? Actualmente se viene campaña navideña, podemos hacer esto, el otro, ¿no? Es decir, ya ahí yo tengo una carta abierta en el informe interpretativo para poder dar mi punto de vista, ¿no? A diferencia del informe expositivo donde me dicen, queremos datos concretos, no queremos tanto, ¿no? Lo que tú piensas, sino lo que hay. Y acá tenemos lo que es acá muy importante, ¿no? Sirven para evaluar la viabilidad de nuevas implementaciones, ¿no? De que la creación de nuevas estrategias que puedan utilizarse dentro de la organización. Y el informe demostrativo. El informe demostrativo se va a centrar en mostrar podríamos decir, en demostrar cómo se realiza algo o cómo funciona un proceso, ¿no? Por lo general lo vamos a utilizar de repente, vamos a utilizar de repente ejercicios prácticos o demostraciones visuales para ilustrar conceptos, procedimientos de repente. En este tipo de informes
Ese tipo de informes es útil cuando se requiere enseñar a otros cómo realizar una tarea o utilizar un producto, ¿no? Por ejemplo, el manual que nos viene con nuestros electrodomésticos. Cuando compramos un ventilador, una televisión, una refrigeradora, cualquier producto, ¿no? Que compremos un hervidor incluso, una olla arrocera también por ahí, ¿no? Siempre nos va a venir con un manual de uso. Este manual de uso es un informe. Es un informe que se ha realizado sobre ese producto en específico. Es decir, una persona o un grupo se han encargado de elaborar un informe descriptivo de ese producto. ¿Por qué? Te están describiendo el producto, te están describiendo cómo armarlo, cómo utilizarlo, te ponen también de repente por ahí fotos, imágenes para que puedas guiarte, ¿no? Y te ponen las instrucciones paso a paso para ensamblar un mueble, ¿no? O también, ¿no? Actualmente ya no todo tiene que ser escrito. El hecho de que te den un video tutorial sobre cómo usar algo, eso es un informe. Solo que ese informe está hecho a través de un video tutorial, no de un documento, pero un informe descriptivo es eso, ¿no? El ejemplo más claro de los informes descriptivos son los manuales de uso que nos llegan ya sea con nuestros electrodomésticos, con todo ello, ¿no? Y la elección del tipo de informe va a depender del propósito y del público al que se esté dirigiendo, ¿no? Ya va a depender, por ejemplo, en las organizaciones, si es cuando hablamos de temas financieros, por ejemplo, no quiere. Podemos pedir un informe mixto. Cuando hablamos de temas financieros en las empresas, podemos pedir informes mixtos que contengan un informe expositivo, porque obviamente quiero los datos claros, y que también puede incluir un informe interpretativo para ver qué sugerencias da de repente el contador, ¿no? Para poder mejorar. Por ejemplo, cuando hacemos auditorías financieras externas. ¿Ok? Cuando se solicita de repente alguna auditoría financiera externa, sobre todo en las micros y pequeñas empresas, ¿ok? Porque ya cuando hablamos de la mediana a empresas más grandes, ya es totalmente diferente la economía. Pero cuando hablamos de micros y pequeñas empresas que no tienen ventas anuales netas muy altas, podemos pedir una auditoría externa, ¿ok? Por lo general se recomienda externa, donde al contador le podemos pedir el informe tanto expositivo como interpretativo. Expositivo porque queremos el análisis de la información tal cual, queremos los resultados verídicos, pero también podemos pedir un análisis interpretativo o un informe interpretativo. ¿Para qué? Para que esa persona con su conocimiento, para que esa persona podríamos decir también con el conocimiento, con la experiencia que tiene, nos pueda dar recomendaciones para mejorar, ¿no? O nos pueda dar consejos para poder mejorar esos puntos, ¿no? Entonces, podemos pedir ahí un análisis mixto, pero por lo general cuando hablamos de temas financieros se pide más el expositivo porque se quiere ver lo que es, ¿no? Cuando hablamos de productos o servicios o informes que van a salir de repente directamente para el cliente a través de productos o servicios, preferimos el informe demostrativo. ¿Ok? Preferimos ese informe demostrativo. Y si es que hablamos de repente de informes de recursos humanos, por ejemplo, también se requiere, dependiendo del tema, lógicamente, también se va a requerir mucho lo que es el informe interpretativo. ¿Por qué el informe interpretativo? Porque si es que hablamos de repente de comportamiento organizacional, de satisfacción, de motivación de los trabajadores, no hemos pedido que nos hagan un informe sobre el nivel de satisfacción o motivación de los trabajadores. Entonces, por ahí también nos puede llegar el interés de saber cómo podríamos mejorar, qué recomendación nos puede dar, cómo se puede interpretar cómo se puede interpretar la satisfacción, todo ello. Entonces, ahí podemos pedir también informes interpretativos, ¿no? Va a depender mucho en realidad, porque existen diferentes tipos de informes, como ahorita hace un momento son los enfoques que le damos, pero va a depender también del tipo, ¿no? Por ejemplo, si es que hablamos de informes de investigación, ¿no? ¿Qué es un informe de investigación? Que va a documentar los resultados precisamente de eso, ¿no? De una investigación, puede ser de repente en un ámbito académico, científico, empresarial, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo podría pedir también interpretativo.
¿no? Si es que hablamos de repente de lo que hace un momento les pedí, de un informe financiero que tiene que incluir balances, cuentas de resultados, estados financieros, todo ello, me conviene más un enfoque expositivo. Si es que hablamos también de repente de informes de ventas, ¿ok? Si es que hablamos de informes de ventas, que va a incluir datos sobre ingresos de clientes, productos, ¿no? Me puede convenir un informe interpretativo. ¿Para qué? Para que la persona que esté haciendo ese informe también me pueda recomendar estrategias de venta. Si es que vamos de repente a ver qué otro tipo de informe hay, informes de marketing, ¿ok? ¿Qué va a contener un informe de marketing? Va a incluir de repente una investigación de mercado, un análisis de competencia, resultados de repente de campañas de publicidad, antecedentes de campañas de publicidad. Me va a convenir un enfoque expositivo. Perdón, o sea, que decir porque quiero los datos exactos, ¿no? Quiero los datos exactos. Como hace un momento mencionamos, ¿no? Nuevamente, si es que yo quiero de recursos humanos, va a depender de hacia qué ámbito estoy llevando. Si yo me refiero a comportamiento organizacional, satisfacción, me pero si de repente quiero un informe de contrataciones, de despidos, de evaluación de desempeño, ahí sí voy a necesitar un informe expositivo porque quiero los datos generales y así, ¿no? Por ejemplo, colegas, si yo les digo un informe de seguridad, quiero un informe de seguridad o para ver incidentes de seguridad, riesgos de repente, ¿ustedes qué les convendría? ¿Expositivo, demostrativo ay, ¿cuál era el otro? Demostrativo o ya se me fue, expositivo o interpretativo? ¿Cuál les convendría a ustedes? Si es que yo les hablo de un informe de seguridad donde quiero ver los riesgos, quiero ver de repente antecedentes de accidentes, ¿por cuál serían ustedes? ¿Expositivo, interpretativo o demostrativo? ¿Qué informe ustedes solicitarían a su trabajador? A ver, vamos, vamos. Vamos, colegas, imagínense, yo les estoy pidiendo un informe de seguridad, ¿ok? Les estoy pidiendo que ustedes me redacten un informe de seguridad. Quiero ver incidentes y riesgos de la empresa. Quiero ver, ya solo riesgos. Quiero ver qué riesgos puede haber en mi empresa. ¿Qué pediríamos nosotros? De repente, expositivo, demostrativo o interpretativo. Expositivo, por acá me dicen expositivo, demostrativo. En realidad podríamos aplicar demostrativo también, ¿no? Expositivo sí, ¿no? ¿Por qué? Para ver de repente los datos generales, pero hasta demostrativo, ¿para qué? ¿Qué haríamos con demostrativo? Podríamos hacer un manual de seguridad, ¿no? Podríamos decir, listo, acá está nuestro informe, acá están las zonas de riesgo, podríamos dibujar nuestras zonas de riesgo, ello, ¿no? Podríamos hacer hasta algo descriptivo, ¿no? Entonces, hasta algo demostrativo, hasta eso nos ayudaría, incluso hasta interpretativo, porque podría pedir incluso recomendaciones de mejora de seguridad, ¿no? Entonces, nos sirven los tres, pero hay que ver el enfoque de acuerdo a la necesidad de nuestra organización. Algo así. ¿Ok? Entonces podríamos aplicar, ay, se me fue el micro, ¿no? Claro, zonas de riesgo, vulnerabilidad con imagen, o sea, podríamos decir, ¿no? Incluso podríamos poner en ese informe qué significa esta imagen, ¿no? Zona segura en caso de sismos, ¿qué significa esa imagen? Peligro de electricidad, todo eso, ¿no? Hasta de repente poder pedir recomendaciones, pero eso ya va a depender también del enfoque que quiera la empresa. Si yo de repente les pregunto, a ver, ahora vamos a ver si yo de repente les digo que me hagan un informe médico, necesito que me hagan un informe médico de un paciente sobre su diagnóstico, tratamiento que está recibiendo, sobre cómo va su salud, ¿qué enfoque ustedes le darían para ese informe médico de un paciente? ¿Demostrativo, interpretativo o expositivo? A ver, ¿qué enfoque le darían? Demostrativo, interpretativo, por ahí nos dicen, a ver, vamos a ver, ¿qué enfoque le darían a un a un, a un expediente médico? Demostrativo, no tanto, yo creo demostrativo, ¿no? Porque ya estamos hablando de básicamente de diagnóstico, tratamiento, todo ello. Podríamos aplicar acá desde expositivo hasta interpretativo.
¿ok? Podríamos hablar más o menos por ahí, ¿no? E incluso, por ejemplo, de ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? También actualmente hemos visto también hemos visto de repente por ahí varios informes que nos hablan actuales sobre cómo proteger tu privacidad de datos, todo ello. Ahí sí podríamos usar también demostrativo, ¿no? Que nos enseña a proteger todo ello. Un informe de auditoría. A ver, para un informe de auditoría, una auditoría que vayamos a hacer, ¿no? Una auditoría financiera, por ejemplo, al momento lo hemos mencionado, ahí también puede incluir, ¿no? Lo que es expositivo, interpretativo, todo ello. En realidad los enfoques va a depender de la necesidad que yo tenga en mi empresa, porque como digo, no necesariamente tiene que haber un solo enfoque no un solo enfoque en un informe, sino que yo puedo dividir en un solo informe, puedo utilizar los 3 enfoques. Puedo empezar por describir toda la parte expositiva, no toda la parte descriptiva, subjetiva, toda la parte así subjetiva, ¿no? Después puedo irme puedo empezar a utilizar un enfoque interpretativo, ¿no? Listo, terminé de exponer las cosas tal cual. Ahora empiezo a interpretar, a dar mi opinión, a dar mis recomendaciones y puedo cerrar con un enfoque demostrativo. ¿Ok? De acuerdo a mis recomendaciones, hacer guías, hacer gráficos, todo ello para que se puedan guiar. ¿Puedo trabajar de la mano todo ello? Claro que puedo trabajarlo, ¿ok? Puedo trabajarlo tranquilamente, ¿ok? Y ahora, hoy día no nos va a alcanzar el tiempo para ver los tipos de informes, perdón, no los tipos, sino los modelos de informes, pero en nuestra siguiente edición yo me había comprometido con ustedes también, sino que ahorita no estoy en mi laptop, pero para la siguiente sesión igual les voy a mandar varios modelitos para que ustedes puedan manejar, ¿no? Desde solicitudes, desde oficios, también de informes, vamos a ver más que todo modelos, ¿ok? Y de los memorándum, que vamos a cerrar hoy día con eso. Si es que no terminamos, no hay problema, porque nuestro tema de la siguiente clase es cortito, así que podemos terminar de ver lo que es redacción, ¿no? Y vamos a ver ahora lo que es el memorándum. El memorándum es un documento escrito que se usa como recordatorio, aviso o incluso amonestación. El objetivo del memorándum es captar la atención de una persona en específico dentro de una empresa. El memorándum no es un documento que ha sido creado específicamente para dar malas noticias. También lo podemos conocer como memorando o memo también, ¿no? No es un memo que ha sido utilizado. El memo no es utilizado para dar malas noticias o para sancionar, no. Por el contrario, el memorándum es un documento que busca atraer la atención y comunicar información importante, ¿ok? Y sirve para diversos propósitos en un entorno empresarial. Primero que nada, nos sirve como comunicación interna. ¿Ok? Porque el memorándum, al igual que todos los documentos administrativos, son documentos de comunicación escrita, comunicación interna escrita, ¿ok? Que nos va a ayudar a comunicar información dentro de la organización, ¿ok? Que va a ayudar a transmitir desde decisiones de la dirección, anunciar políticas, informar cambios, modificar eventos, ¿no? También nos va a ayudar de repente para poder guiar, para poder dar nuevas instrucciones o nuevas directrices. Nos va a ayudar también para poder informar para poder informar actualizaciones que puedan haber, ¿no? Sobre el proyecto, sobre un progreso de proyectos de repente, ¿no? También es para solicitudes de acción. El memorándum yo lo puedo utilizar para dar una tarea específica, ¿no? Para indicar una función específica de un trabajador, ¿no? También me va a servir para tomar decisiones, para la toma de decisiones, para proporcionar información adicional. El memorándum en algunos casos también pueden incluir recomendaciones basadas de repente en una evaluación. ¿Ok? De repente yo realicé a mis trabajadores una evaluación de desempeño y quiero enviarles recomendaciones a cada uno para que puedan mejorar su desempeño, les puedo a través de un memorándum, ¿ok? Anuncios, recordatorios, de repente mañana es día libre, ¿no? Mañana día libre en la empresa, ¿no? Quiero personalizar no quiero hacerlo en un comunicado general para todos, que también sirve, quiero personalizarlo, les puedo enviar por un memorándum a cada uno, ¿no?
Puedo también notificar políticas, alguna política nueva que tenga la empresa. De repente, a partir de ahora, ya no va a haber 15 minutos de tolerancia, ¿no? Después de la hora de entrada. Se modificó eso en el reglamento de la empresa. Puedo notificar eso a cambio de un memorándum. ¿Ok? Puedo notificar eso puedo notificar eso a través de un memorándum. Y es que también se utilizan en diversas situaciones, ¿ok? Como las que hemos mencionado, que van a servir para comunicar políticas, eventos internos, proyectos, avances, solicitud de acción, para todo ello, ¿no? Y los memos también tienen sus características. Vamos a ver cuáles son las características que tienen estos memos. Recordemos, el memorándum no es malo. El memorándum, por el contrario, simplemente busca atraer la atención de las personas que van a recibirlos. Y el memorándum, primero podemos hablar de que más que características, podríamos hablar de que son comunes, estas características que menciono son comunes en muchos memorándum, pero especialmente vamos a hablar sobre estas características que van a un entorno organizacional. Por ejemplo, primero, que está dirigido a una sola persona. ¿Ok? El memorándum a menudo está dirigido a un destinatario en específico, que va a permitir ser precisos en cuánto y a quién se debe informar las instrucciones. Pero también existe lo que es el memorándum circular. ¿Ok? Es decir, que puede ser dirigido, es una información que puede ser dirigida a varias personas. Pero siempre la comunicación, por así decir, el papelito se va a dirigir de manera personal, ¿no? Por ejemplo, el oficio, yo puedo agarrar el oficio y publicarlo, de repente vamos a poner en el periódico mural de la empresa. Puedo imprimir mi oficio, puedo publicar en el periódico mural de la empresa y puedo publicarlo de repente en las redes de la empresa, en el WhatsApp de la empresa, en el Facebook de la empresa, para que todos los trabajadores lean y lo analicen. Perfecto, ¿ok? Está bien. ¿Por qué? Porque es un oficio para varias personas, no requiere una entrega, no requiere una firma de recepción, así que está bien, todos lo leen. Pero el memorándum, así sea un memorándum circular, es decir, que va a ir porque la misma información va a caer sobre varias personas. ¿Por qué decimos que va dirigido a una sola persona? Porque cada una de estas personas tiene que firmar una recepción de que ha recibido la información que está en el memorándum, ¿ok? Así sea la misma información para varios, hay que personalizar y enviarlo uno por uno. Después, que está realizado de manera escrita, sellado y firmado por el encargado. ¿Ok? Siempre los memorándum tienen que ir con la firma del remitente o el encargado para indicar la autoría y la responsabilidad del contenido de ese memorándum. El sello en realidad puede ser opcional. ¿Ok? Es decir, si la empresa tiene la política de manejar sellos, puede ser, ¿no? Ya depende de la política de la organización, pero recuerden que manejar sellos en una organización le da viabilidad a un documento, le da mayor veracidad. Pero siempre el memorándum no puede ser un documento que se envíe sin firma. Siempre tiene que estar con la firma de la persona que redactó y revisó ese memorándum. Por lo general, quienes firman el encargado de área. ¿Ok? Este memorándum va desde puestos va dirigido hacia los trabajadores de subordinación, pero siempre, por lo general, no lo redacta el jefe de área, ¿no? Eso, ¿quién lo redacta? El asistente administrativo. ¿Qué significa, si el asistente lo redactó, el asistente debe firmar? No, debe firmar el jefe de área, pero ahí está la responsabilidad del jefe de área, como quien dice, de revisar lo que va a firmar. ¿Por qué? Porque cuando él firma, él está asumiendo la responsabilidad de lo que está ahí escrito. ¿Ok? Por eso siempre tiene que revisar. El memorándum es directo y breve. El memorándum se caracteriza por su brevedad y la claridad que tiene. No comunica información directa, concisa, ¿ok? No cae en redundancia, no cae en ambigüedad. El memorándum tampoco va a caer de repente en siempre el respeto, pero no va a caer en mucha cordialidad, de repente es grato dirigirme a usted esperando que tenga un buen día, ¿no? Y para comunicarle, no, el memorándum no va a caer en tanto formalismo. El memorándum lo que quiere es ser y darte información precisa,
sin perder el respeto, ¿ok? Y sin perder de repente hasta buenos modales que se tienen en los documentos. Entonces, directo y breve. Y acá no requiere respuesta, nos dicen, ¿no? Que a menudo los memorándum se utilizan para transmitir información importante o las instrucciones que no necesariamente esperan una respuesta. Es decir, la persona que te envía un memorándum no está esperando que le respondas, a diferencia de la solicitud. Cuando yo te mando una solicitud, sí espero una respuesta de parte tuya porque te estoy pidiendo, te estoy solicitando algo. Pero cuando yo te mando un memorándum, no necesariamente espero que me respondas. ¿Significa que no puedo responderlo? Sí puedes responder. Tú puedes responder un memorándum tranquilamente, ¿ok? Obviamente tu documento de respuesta ya no va a ser un memorándum, simplemente va a ser un informe, podríamos decir, va a ser tu documento de respuesta, va a ser una carta, pero no vas a responder un memorándum con otro memorándum, ¿ok? El memorándum tiene respuesta, sí, se puede responder, ¿no? Por ejemplo, supongamos, y este ejemplo siempre hay que tenerlo en cuenta, supongamos que yo recibo en mi empresa un memorándum de llamado de atención. Me están llamando la atención porque he faltado un día sin justificar, ¿no? Y yo agarro, recibo el memorándum y digo, pero yo no he faltado. Oye, agarro, tengo mi registro de asistencias y digo, acá está, yo no he faltado, ha habido un error, ¿ok? Nunca hay que ir directamente con la persona que nos ha enviado el memorándum y decirle, mire, he recibido esto y dice que he faltado y que ni yo no he faltado, ¿no? Porque he visto varios casos donde le dicen, ay, te llegó eso, no, no te preocupes, haz caso omiso, déjalo nomás. No, sí, de repente se han confundido al redactar, no era tu nombre, no importa, déjalo, así nomás, ¿ya? Y listo, lo dejaron ahí, listo, no. El memorándum tiene que, en caso de que haya habido error, tiene que invalidarse. Entonces, en esas situaciones, uno tiene que agarrar y responder el memorándum, ¿ok? Para dar sus descargos. Es decir, yo recibí el memorándum, agarraré y tendré que responderlo. Tendré que poner a la persona que me dirigió el memorándum. Y vamos a ver ejemplos también de respuesta de memorándum. Vamos a ver, la persona que me dirigió el memorándum. Colocar, ¿no? Motivo, ¿no? Llamado de atención por falta injustificada, y abajo pondré, ¿no? Es de quiero manifestar que yo, mi persona tal, nunca he faltado a la organización y anexo mi récord de asistencia. Listo, por lo que solicito, incluso podemos mandar una solicitud, ¿no? Por lo que solicito, se dé nulidad al memorándum anteriormente enviado. Y me tendrán que emitir un nuevo memorándum donde me digan que ese memorándum ya no tiene validez. ¿Ok? ¿Es necesario hacer eso? Es necesario, porque nunca se sabe lo que pueda pasar en una organización. Nunca se sabe, y la invalidación que yo tengo de ese memorándum, el nuevo memorándum que me han dicho donde el anterior ya pierde su validez, me sirve, me ayuda. ¿Ok? Es como un respaldo que yo me guardo. Entonces, siempre cuando recibamos un memorándum, que no va para nosotros o no consideramos que sea para nosotros, no solamente es decir, ya no importa, ahí nomás, no tiene valor, sí, se han debido equivocar, no, siempre hay que solicitar, por favor, emítame un nuevo memorándum, de preferencia por escrito, emítame un nuevo memorándum donde me diga que queda sin valor. ¿Ok? Y la numeración, que al igual que los oficios, los memorándum llevan números, de acuerdo a los que se vayan haciendo. Si es mi primer memorándum del año, 00123. Si es mi 190 memorándum que estoy redactando, 193-23, por eso es importante llevar un adecuado control documentario y de archivos. Siempre recuerden esos términos. Vamos a ver. Para los que salen de vacaciones el mes de noviembre, por ejemplo, también. O sea, el memorándum no necesariamente es un documento para emitir castigos, malas noticias, sanciones. No, es para dar información relevante. Por ejemplo, si un trabajador se va de vacaciones, hay que notificarle por un memorándum que va a salir de vacaciones de tal periodo a tal periodo y que tiene que retornar en este periodo. No, el memorándum es simplemente para eso, para dar información relevante a un trabajador. ¿Ok? Para dar información importante y para atraer su atención y, lógicamente, para tener la evidencia necesaria. Y muy bien, estimados, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. En nuestra siguiente sesión, que ya va a ser el día sábado, nuestra última sesión, vamos a terminar de ver las partes del memorándum, vamos a ver modelos de informe de memorándum y vamos a terminar también con nuestro último tema. Muchas gracias, estimados, por su atención, por su participación.